En este jueves 16 de agosto se dio algo que fue para mí histórico por el evento en sí, de una decisión de un país pequeño, por cierto, sudamericano, y si usted no se ha enterado, el nuestro, Ecuador, donde el Ecuador, nuestro país, extiende el asilo diplomático a Julian Assange. Ya de por sí, el mundo estaba esperando la resolución del Ecuador y había generado tremenda expectativa. Esto ha generado reacciones a nivel local e internacional. El tema es la advertencia que el día miércoles 15 de agosto hiciera el Reino Unido a la República del Ecuador. ¿En qué sentido? En el sentido de advertir al país que en caso de que no entregase a Julian Assange, es decir, las autoridades policiales del Reino Unido, irrumpirían en la delegación diplomática a efecto de hacer, según ellos, respetar las leyes internas del Reino Unido. Bueno, este evento coyuntural se da en este momento. Nosotros habíamos previsto analizar el día de hoy los 5 años y pico del gobierno nacional, y lo vamos a hacer. Pero no podemos iniciar este programa sin analizar este tema. ¿Qué significa para el Ecuador esta decisión histórica, por un lado? ¿Qué significa para Latinoamérica? ¿Y qué efectos podría tener para el Ecuador esta decisión? Para esto hemos invitado al ex canciller de la República del Ecuador y hoy secretario nacional de Desarrollo y Planificación, el doctor Fander Falconi, a quien le doy la bienvenida. Doctor Falconi, señor secretario nacional, muy buenos días. Carlos, buenos días. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias, señor secretario. Con esta introducción quisiera, doctor Falconi, que veamos lo que pasó el día de hoy temprano, es decir, hoy jueves 16 de agosto, repito, estamos grabando este programa 16 de agosto. Por tanto, entre hoy jueves 16 de agosto al domingo que se transmite este programa a las 9 de la mañana, podría pasar cualquier cosa en el sentido de que el Reino Unido haga cumplir con esta advertencia que dio el miércoles 15 durante la tarde. Veamos las declaraciones en la rueda de prensa el día de hoy del señor canciller economista Ricardo Patiño, en el que comunica oficialmente la resolución del gobierno ecuatoriano. Veamos. La ayuda en memoria entregada oficialmente a nuestra Cancillería por el encargado de negocios de la Embajada del Reino Unido en Quito se expresaba en estos términos, abro comillas: deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Y esta segunda parte, que es más grave: sinceramente esperamos no tener que llegar a este punto, pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. El gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange en base a la solicitud presentada al señor presidente de la República mediante comunicación escrita fechada en Londres el 19 de junio del 2012 y complementada mediante comunicación del 25 de junio del 2012. Bueno, estas fueron las declaraciones del señor canciller de la República del Ecuador, el economista Ricardo Patiño, el día de hoy en la mañana, a las 7 de la mañana, jueves 16 de agosto, repito, estamos grabando, en relación al comunicado oficial de extender el asilo diplomático, dijo, a Julian Assange. Y voy directamente entonces con Fander Falconi, secretario nacional de Desarrollo y Planificación y ex canciller de la República del Ecuador. Esta decisión soberana, por cierto, del gobierno nacional de extender el asilo diplomático a Julian Assange, ¿afectan las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, señor secretario? Carlos, la decisión del gobierno ecuatoriano de otorgar el asilo diplomático al señor Assange refleja el compromiso del gobierno del Ecuador con los derechos humanos, con la libertad de expresión y también con un principio consagrado en el derecho internacional, que es el derecho al asilo cuando hay situaciones como las que se han presentado en el caso del señor Assange.
En ese sentido, yo creo que el Ecuador ha hecho valer sus principios de relaciones internacionales que están consagradas en la Constitución de la República. Recordemos que la Constitución tiene un acápite de principios de relaciones internacionales que se basan en que el Ecuador es un país de paz, por ejemplo, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, en respeto a tener una convivencia pacífica, pero también en hacer respetar el derecho internacional. Las leyes internas también, como la Ley Orgánica del Servicio Exterior Ecuatoriano, garantiza el asilo y el refugio. El caso fue estudiado, fue analizado, fue ponderado por las autoridades ecuatorianas, en este caso por el jefe de la diplomacia, de acuerdo a nuestra Constitución, que es el presidente de la República, por quien lo ejecuta, que es el canciller de la República, y finalmente se llega a tomar una decisión de orden político y ético, que es otorgarle el asilo al señor Assange. Ahora, se decía que esto era una crónica de un asilo anunciado. Y nosotros en Pulso Político hicimos 2 programas especiales sobre el tema de Julian Assange y también en lo personal escribí 6 artículos sobre el tema. Pero, ¿qué evidencia lo expuesto por Julian Assange ante el mundo? Yo creo que evidencia la posibilidad de procesar desde lo interno un caso que no lo generó ni lo buscó el gobierno del Ecuador. Recordemos que el señor Assange se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres ante la eminente persecución desde su punto de vista política que se realizaba en ese momento. El gobierno del Ecuador analiza, pondera el caso y toma una decisión. Y creo que esta decisión debe ser respetada por la comunidad internacional. Ciertamente estamos hoy evaluando, porque la decisión se tomó hace apenas algunas horas, tiene que ser respetada por la comunidad internacional y en el caso del gobierno de Gran Bretaña me parece que debe otorgar necesariamente un salvoconducto porque esa sería la forma de resolverlo en términos políticos y en términos éticos. Pero sin embargo de aquello, el señor secretario, que es canciller del Ecuador, el día miércoles 15 de agosto se le entregó al Ecuador una ayuda a memoria cuya traducción la tengo aquí, y en el que el Reino Unido es muy claro, y me permito leer textualmente. Dice, debemos reiterar que consideramos el uso continuo de instalaciones diplomáticas de esta manera incompatible con la Convención de Viena e insostenible, y que ya hemos dejado en claro serias implicaciones para nuestras relaciones diplomáticas. Es decir, están argumentando que el señor Assange ha cometido un delito común y que para aquello no funciona la Convención de Viena en términos de asilo diplomático. Bueno, eso está siendo ventilado por las Cortes y por la justicia. Y en uno de los puntos claves del comunicado de la Cancillería ecuatoriana decía que eso no exime a que haya responsabilidad de una investigación sobre ese tema. Pero el hecho es otro. El hecho es que el señor Assange pide un asilo político a las autoridades ecuatorianas y se lo resuelve bajo la lógica de derecho y bajo la lógica de Convención de Viena, en donde está asegurado plenamente el refugio y el asilo, lo cual incluso en otras ocasiones ha sido interpuesto por el propio gobierno británico. Es decir, aquí estaríamos ante un caso claro de doble moral. Creo que hay que tener claridad, Carlos, de que hay un distinto orden internacional en el mundo vigente. Se terminaron los colonialismos, se terminaron estas imposiciones unívocas, estamos bajo la construcción de un mundo diferente donde cada país tiene soberanía y tiene la posibilidad de ejercer las soberanías en su acepción más amplia, en plural, en los distintos ámbitos que lo competen. El gobierno del Ecuador ha hecho uso de esa soberanía para otorgarle el asilo al señor Assange y evidentemente desde el punto de vista político y ético me parece que lo que le corresponde ahora al gobierno británico es en otorgar ese salvoconducto. Ahora, yo inicié el programa diciendo que era una decisión de carácter histórico. Le pregunto a usted, señor secretario, ¿por qué sería una decisión de carácter histórico? Porque este caso ha convocado y ha suscitado un interés global. Recordemos que por qué se produce este efecto mediático, por la revelación de los cables llamados de los Wikileaks, que finalmente eran los cables ciertamente sustraídos o perdidos bajo la cadena de custodia, que reflejaba un conjunto de comportamientos que a todo el mundo nos llamó la atención respecto a la diplomacia norteamericana. Injerencia en algunos países en forma clara en los aspectos políticos, comerciales, militares, en los aspectos geopolíticos, que fueron develados y traslucidos en estos cables. Y creo que lo que se hizo por parte de quien en este caso generó la información global es develar un punto de inflexión de lo que muchos autores en el mundo vienen sosteniendo,
que es una especie de imperio en decadencia, lo que ocurre en el caso de los Estados Unidos. De hecho, hay grandes intelectuales como Chomsky, Petras, o cineastas como Oliver Stone, que han acuñado esta idea de imperio en decadencia para indicar que el hegemón ha perdido esa potencia que tenía después de la posguerra. Es decir, y eso tiene muchos defectos, digamos. Hay autores como Wallerstein que dicen que estamos bajo la lógica de un mundo multipolar, que los Estados Unidos comenzó a perder peso geopolítico después de la guerra de Vietnam, después de la caída del muro, paradójicamente, y eso se refleja en los aspectos políticos comerciales. Ese mundo cambió, es un mundo ahora diverso, donde hay actores emergentes, como el caso de China, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, los llamados países emergentes que están acuñados bajo la lógica de los BRICS, y esto plantea un distinto orden internacional, pero parece que las superpotencias no asumen, no asimilan estos cambios geopolíticos y perduran en esta idea de mantener dominios comerciales, políticos y militares. Y en eso